Esta es la historia de la validación, la crónica de la autoridad forjada, no en el poder de los palacios, sino en el polvo de Nazaret, en el frío de un pesebre y en el silencio ensordecedor del desierto. Esta es la premisa de un rey. Si esta hermosa historia sobre Jesús Cristo te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Capítulo 1. El escándalo en Nazaret. Nazaret era una ciudad de polvo y susurros, una aldea anidada en las colinas de Galilea, tan insignificante que los mapas romanos apenas se molestaban en marcarla, y en esa carpintería que olía a cedro y sudor, José, un hombre cuyo rostro era un mapa de líneas justas, sintió que el mundo se le venía abajo. La madera era su única constante. Pasaba el formón sobre una viga de olivo, y el olor de la madera debía calmarlo, pero hoy el olor parecía rancio. El sol de Galilea entraba despiadado por la puerta, iluminando el aserrín que danzaba en el aire como pequeños demonios dorados. No había llorado. Los hombres justos no lloraban, ellos rumiaban. Miriam María estaba embarazada. La frase resonaba en su mente, golpeando contra su cráneo como un martillo. Embarazada. Miriam. Su Miriam. La joven que conocía desde que era una niña con rodillas raspadas, la joven cuyos ojos contenían la profundidad del cielo nocturno. La joven prometida a él, su esposa ante la ley aunque todavía no vivieran juntos. Yo no la toqué, le murmuró a la viga de madera. La madera, como siempre, permaneció en silencio. El escándalo era una entidad viva en Nazaret. Lo sentía cuando iba al pozo a buscar agua. Las miradas de las otras mujeres que antes lo saludaban con respeto, Yosef, el tectón, constructor, el justo, ahora se deslizaban sobre él, húmedas de lástima y desprecio. No miraban a Miriam, miraban a través de ella. Ella le había contado. Sentada bajo la higuera en el pequeño patio de su casa, las manos entrelazadas sobre el vientre a un plano, le había hablado de un ángel, Gabriel, de una sombra, del Espíritu Santo. Él quería creer. ¡Oh, cómo quería! Amaba a esta mujer con una devoción silenciosa que era tan parte de él como sus manos callosas. ¿Pero un ángel? ¿El Espíritu Santo? Eran historias para las escrituras antiguas, para los días de Abraham y Moshe, no para Nazaret, no para una muchacha que hacía pan y remendaba túnicas. La ley era clara. El libro de Devarim, Deuteronomio, era una piedra en su corazón. Adulterio. La pena era la lapidación. Él jamás lo permitiría. Su sentido de justicia era profundo, pero su compasión lo era aún más. No la expondría. No convertiría su amor en un espectáculo sangriento en el polvo de la entrada de la ciudad. La dejaré, decidió, la herramienta cayendo de su mano con un sordo golpe. En secreto. Enviaría una carta de divorcio discreta. Él asumiría la vergüenza. Dirían que cambió de opinión, que era un hombre inestable. Que así fuera. Era mejor que la muerte de ella. Esa noche el sueño no llegó. Fue una agonía. Se revolvió en su estera. El aire de la noche pesado y cálido. Nazaret estaba quieta, pero su mente gritaba. Pensó en los padres de ella, Joaquín y Ana. Gente buena. Pensó en su sonrisa. Una sonrisa que podía calmar una tormenta. ¿Y si estaba loca, tomada por algún debug de espíritu? ¿Y si estaba mintiendo? La última posibilidad le dolió más que cualquier piedra. Miriam, mintiendo. Era como decir que el sol salía por el oeste. Exhausto, finalmente cayó en un sueño profundo, un sueño que era más una zambullida en la oscuridad que un descanso. Y en la oscuridad, la luz vino. No era un sueño común. Era más real que su taller. El olor a cedro se desvaneció, reemplazado por un olor a ozono y mirra. Una presencia llenó su pequeña habitación, tan vasta que parecía que las paredes de barro se iban a agrietar. Vio una figura, no con sus ojos, sino con su alma. Alas de luz pura, Yosef ben David, hijo de David. La voz no era un sonido, era una vibración en su pecho. Dejó de respirar. Hijo de David. Nadie lo llamaba así. Era un linaje antiguo, una promesa casi olvidada, cubierta por el polvo de generaciones de carpinteros y albañiles.
No temas recibir a Miriam como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El aire salió de sus pulmones. Era la misma historia, la historia imposible. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua, salvación. La figura de luz se intensificó, que Yosef vio, como en un pergamino desenrollado ante su mente, la profecía de Isaías, las palabras que había escuchado en la sinagoga desde niño, pero que nunca habían tenido sentido. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. La presencia se fue. Yosef despertó sin aliento. El cuarto estaba oscuro. El olor a cedro había vuelto. Pero todo era diferente. El silencio de la noche ya no era opresivo. Era expectante. Se levantó. La luna de Galilea bañaba el patio con una luz plateada. Caminó hasta la casa vecina, la casa de los padres de Miriam. No llamó. Simplemente se quedó fuera de la puerta. El miedo se había ido. La vergüenza se había ido. La duda se había ido. La ley era clara. Pero el Dios que escribió la ley había hablado. Ya no era solo Yosef el carpintero. Era Yosef ben David y tenía una misión. No solo estaba aceptando a una esposa embarazada, estaba aceptando el cumplimiento de una promesa de 1000 años. Tocó la madera áspera de su puerta. No necesitaba despertarla. Sabía qué hacer. La tomaría como esposa. La protegería. Daría su nombre al niño. Miró las colinas silenciosas de Nazaret. La ciudad dormida no lo sabía. El mundo no lo sabía. Pero allí, en la quietud antes del amanecer, un carpintero justo había aceptado su parte en el mayor escándalo de la historia. Había aceptado a Emanuel. Capítulo 2. La sombra del rey. Jerusalén era una ciudad de mármol y sangre. El templo, recientemente reformado por Herodes, brillaba bajo el sol de Judea como una montaña de nieve y oro, una joya arrogante en el cuello de una tierra ocupada. En su palacio en la colina occidental, Herodes el Grande sentía el frío. Era un frío que no venía del invierno, sino de sus propios huesos. Tenía 70 años, y cada uno de esos años había sido comprado con astucia, brutalidad y una paranoia que carcomía su alma. Él era el rey de los judíos, un título que le había dado Roma, y lo defendía con la ferocidad de un chacal. Aquel día, la amenaza no vino de Roma, vino del Oriente. Se les llamaba magos, hombres extraños, con barbas largas y ojos que parecían haber visto milenios. Llegaron con una caravana de camellos que abarrotó las calles estrechas, trayendo consigo el olor a arena distante y especias desconocidas. No pidieron audiencia, la exigieron. «Estamos aquí», dijo el más anciano Gaspar, su voz resonando en la sala del trono, «porque hemos visto su estrella en el oriente». Herodes apretó los brazos de su trono de cedro libanés. «¿Mi estrella?». El segundo mago, Baltasar, dio un paso adelante. Era más joven, con la piel oscura del sur. «No, majestad. Es su estrella, la del rey de los judíos que acaba de nacer». Un silencio mortal cayó sobre la corte. Los escribas dejaron de escribir. Los guardias romanos apretaron sus gladios. Herodes forzó una sonrisa, sus labios agrietados curvándose sobre dientes manchados de vino. «Yo soy el rey de los judíos». Melchor el tercero, que hasta entonces había estado observando el techo pintado, bajó la mirada. «Un rey nace. Usted fue nombrado». La insolencia era increíble. Herodes sintió que la sangre le subía al rostro, pero era un político antes que un hombre. Escondió su furia detrás de una máscara de curiosidad piadosa. «Un nuevo rey», meditó. «Qué noticia gloriosa. Mis propios sacerdotes, parece, llegan tarde». Hizo una señal a un joven saduceo que estaba de servicio, un hombre llamado Sadoc. «Sadoc, tráeme a los principales sacerdotes y a los escribas». Ahora, Sadoc, un hombre cuya ambición era tan afilada como el puñal que guardaba escondido bajo sus finas vestiduras, hizo una reverencia y desapareció. Despreciaba a esos místicos orientales, pero despreciaba aún más a los profetas fanáticos de Judea. Mientras tanto, a kilómetros al sur, en Belén, Yosef maldecía al imperio romano. El decreto de César Augusto,
que se empadronase todo el mundo, era la broma de un tirano, arrancar a un hombre de su casa, a una mujer a punto de dar a luz solo para contar cabezas. Habían llegado a Belén, la ciudad de David, hogar ancestral de Yosef, pero la ciudad estaba llena. Cada posada, cada casa de huéspedes, cada rincón estaba tomado por otros descendientes de David. «No hay sitio», dijo el posadero por 10ª vez, su voz cansada. «Por favor», imploró Yosef sosteniendo a Miriam, que estaba pálida y sin aliento, aferrada al burro. «Ella, es su hora». El posadero miró a Miriam, vio la agonía en los ojos de la joven, suspiró, señalando la colina detrás de la posada. «No tengo habitaciones, pero tengo la cueva donde guardo a los animales. Está seca, al menos está caliente». No era un palacio, era un establo. Olía a heno mohoso y a ovejas, pero como dijo Yosef, estaba caliente. De vuelta en Jerusalén, los escribas temblaban ante Herodes. «¿Dónde?», rugió el rey. «¿Dicen las profecías que nacerá el Mesías?». Un anciano sacerdote, temeroso de hablar y más temeroso aún de guardar silencio, citó al profeta Miqueas: «Y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales lugares de Judá, porque de ti saldrá el guía que apacentará a mi pueblo de Israel». Belén, la pequeña ciudad a menos de 10 kilómetros al sur, tan cerca. Herodes despidió a los sacerdotes. Llamó a los magos en Binamen. «Secreto, vayan», dijo, su voz ahora melosa y falsa. «Encuentren a este niño, y cuando lo encuentren vuelvan y díganmelo, para que yo también pueda ir a adorarle». Sadoc, el saduceo, observó desde las sombras, vio la mentira en los ojos del rey, vio la ingenuidad en los ojos de los magos, y vio una oportunidad. La inestabilidad era mala para el negocio del templo. Este rey debía ser encontrado. A kilómetros de distancia, en la cueva fría, Miriam gritó. Yosef, con las manos temblorosas, sostuvo su mano. Y luego el sonido más antiguo del mundo, el llanto de un recién nacido. Yosef limpió al bebé. El niño era pequeño, rojo, arrugado. Miró el rostro del niño y sintió el peso del sueño, el peso del linaje de David, el peso de Emanuel. Con cuidado, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, el comedero de piedra de donde comían los animales. Afuera, en el campo, los pastores vieron el cielo estallar en luz, pero dentro de la cueva solo estaba la respiración de una madre exhausta, el balido de una oveja y el primer aliento del rey. En ese mismo momento, la estrella que los magos habían seguido se detuvo. Se posó directamente sobre la pequeña ciudad de Belén, brillando con una intensidad sobrenatural. Lo encontraron, no en un palacio, sino en una choza. Entraron, y el olor a heno fue repentinamente dominado por el olor a incienso. Los grandes hombres del oriente, que habían desafiado al propio Herodes, se arrodillaron en la tierra batida. Se inclinaron ante un niño en un comedero. «Oro», dijo Gaspar, poniendo un pequeño cofre delante de Yosef, que miraba atónito. «Para el rey». «Incienso», dijo Baltasar, su voz gruesa de emoción. «Para el sacerdote». «Mirra», dijo Melchor, y su voz se quebró. «Para su sacrificio». Miriam observó todo guardando esas cosas en su corazón. No volvieron a Herodes. Advertidos en un sueño, los sueños parecían ser el lenguaje de Dios en aquellos días. Regresaron a su tierra por otro camino. En Jerusalén, Herodes esperaba, y su paciencia se estaba agotando. Sadoc observaba a su amo, y la ambición en su corazón comenzaba a mezclarse con el miedo. El silencio de los magos era más fuerte que cualquier trompeta. Capítulo 3. Fuga y masacre. El sueño de Yosef, esta vez, no fue de luz. Fue de sombras y gritos. El ángel regresó, pero su voz no era reconfortante. Era urgente como el chasquido de un látigo. «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto». Yosef despertó en un sudor frío. El oro de los magos estaba en una bolsa de cuero bajo su cabeza. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. No había tiempo para preguntas. Sacudió a Miriam para despertarla. «Ahora, tenemos que irnos ahora». «¿Qué?» «Yosef, que sí». «Herodes, él lo sabe». El miedo en el rostro de ella fue todo lo que necesitó ver. En minutos estaban en la oscuridad, el burro cargado a toda prisa,
El bebé Yeshua envuelto contra el pecho de Miriam. No tomaron la carretera principal. Siguieron los senderos de cabras hacia el sur, hacia el desierto del Negev, hacia Egipto, el antiguo refugio, el antiguo cautiverio. Mientras huían, la ira de Herodes estalló. Había sido engañado, burlado por astrólogos extranjeros. Él, Herodes el Grande, el constructor, el aliado de Roma. Su paranoia siempre latente se convirtió en una fiebre asesina. Convocó a su consejo. No han vuelto, siseó. Tal vez se perdieron, Majestad, sugirió un consejero tembloroso. Mintieron, gritó Herodes. Se giró hacia Sadoc, el joven saduceo que había demostrado ser tan eficiente. Sadoc, me dijiste que los sacerdotes confirmaron Belén. Y lo confirmaron, Majestad, dijo Sadoc, manteniendo la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. La profecía es clara. Entonces la profecía será silenciada, dijo Herodes, sus ojos oscuros brillando. Si un rey nació en Belén, será el rey de un cementerio. Se giró hacia el capitán de su guardia personal. Toma un destacamento. Ve a Belén y sus alrededores. Maten a todos los niños, de 2 años para abajo. Sigan el tiempo que me dijeron los magos. El capitán palideció. Majestad, ¿niños? ¿Has oído la orden?, rugió Herodes. Ninguna excepción. Quiero la cabeza de todo posible rey, Sadoc observó. Esta era la verdadera naturaleza del poder. Era brutal, era absoluto. Y por mucho que le revolviera las tripas, lo admiraba. Se ofreció a acompañar al destacamento, para asegurar que el decreto del rey se cumpla con precisión, Majestad, y para calmar a los sacerdotes locales. Herodes asintió, satisfecho con la crueldad fría del joven. Belén todavía estaba celebrando el dinero gastado por los visitantes del censo. El sol estaba saliendo. En una pequeña casa en el límite de la ciudad, una joven madre llamada Tamar estaba amamantando a su hijo de 1 año, Eliakim. Cantaba una nana, una melodía antigua sobre los pastores de David. Su marido estaba en el campo. Entonces, el sonido de botas. No la marcha cadenciosa de una patrulla romana, sino el estruendo caótico de hombres corriendo. Gritos, primero de ira, luego de terror. La puerta de Tamar fue derribada. 2 soldados de la guardia de Herodes entraron. Tamar gritó apretando a Eliakim contra su pecho. «El niño», gruñó uno de ellos. «No, por favor, es solo un bebé». Un tercer hombre entró. No llevaba armadura, sino las finas vestiduras de un oficial del templo. Era Sadoc. Miraba la escena con un calculado distanciamiento, un pergamino en la mano. «Es la orden del rey», dijo Sadoc, su voz aburrida. «El niño». «No, piedad», imploró Tamar cayendo de rodillas. El soldado agarró al niño. Lo que sucedió después fue un borrón rojo de horror. El grito de Tamar no fue humano. Fue el sonido de un alma desgarrada por la mitad. Se aferró al soldado arañándole la cara, pero el otro la arrojó contra la pared de piedra. Cuando recuperó el aliento, el soldado estaba limpiando su espada. El cuerpecito de Eliakim estaba en el suelo de tierra batida. Sadoc hizo una marca en su pergamino. «Próxima casa». Tamar ya no gritó, se arrastró hasta su hijo. La peonza de madera que sostenía cayó de su pequeña mano floja. La masacre duró 1 hora. Los gritos de las madres de Belén perseguirían esas colinas durante generaciones. El profeta Jeremías había escrito sobre ello, sobre Raquel que lloraba por sus hijos, negándose a ser consolada, porque ya no existían. A cientos de kilómetros al sur, Miriam se estremeció. «¿Qué pasa?», preguntó Yosef. «Un frío», susurró ella, abrazando a Yeshua. «Un frío terrible». Cruzaron la frontera hacia Egipto, convirtiéndose en refugiados viviendo entre los judíos de Alejandría. Yosef encontró trabajo como carpintero. Los años pasaron. El oro de los magos los sostuvo. Yeshua creció, un niño callado con ojos que lo veían todo. Aprendió la lengua de Egipto, pero Yosef le enseñó las escrituras de Israel. Mientras tanto, en Belén, Tamar ya no lloraba. Se había convertido en una estatua de sal y vinagre. Pasaba los días en la tumba de su hijo, aferrando la peonza de madera. Su marido la dejó, incapaz de soportar la concha vacía en la que se había convertido. El odio la mantenía viva, un odio enfocado. No odiaba a los soldados.
Eran solo perros. No odiaba a Herodes. Era un monstruo distante. Odiaba el motivo. Odiaba al rey de los judíos recién nacido. Aquel cuya llegada, susurraban, había sido lo que trajo a los magos y la espada. Su hijo había muerto para que un rey desconocido pudiera vivir. Si alguna vez encontraba a ese Mesías, no lo adoraría, lo maldeciría, lo haría pagar por la sangre de Eliakim. Ella también recordaba otro rostro, el rostro frío del hombre del templo que observó todo, el hombre que marcó su nombre en un pergamino. Nunca olvidaría ese rostro. Años después, otro sueño le llegó a Yosef en Egipto. Herodes el Grande estaba muerto, consumido por su propia podredumbre. Vuelve. Los que buscaban la muerte del niño han muerto. Regresaron. Pero el hijo de Herodes, Arquelao, reinaba en Judea y tenía la crueldad del padre sin la inteligencia. Otra advertencia en sueño los desvió. No fueron a Belén. Regresaron a casa, a Nazaret. Yeshua, el niño que nació en Belén, que fue refugiado en Egipto, creció en la oscuridad de Galilea. Creció y se hizo fuerte, trabajando en el taller de su padre. Aprendió la forma de la madera, el peso de la piedra, aprendió el silencio y esperó. La premisa se estaba construyendo. El rey legítimo, el superviviente de la profecía, el regreso de Egipto. Al igual que Israel había sido llamado de Egipto, Mateo, el recaudador de impuestos que un día registraría todo esto, vería el patrón. De Egipto llamé a mi hijo, pero por ahora él era solo Yeshua, el hijo del carpintero de Nazaret, y el mundo no tenía idea de lo que estaba por venir. Capítulo 4. El clamor en el desierto. Habían pasado casi 30 años. El imperio romano era una bota de hierro en el cuello de Judea. Poncio Pilato gobernaba desde Cesarea. En Jerusalén el templo era un centro de poder político y riqueza, gobernado por el sumo sacerdote Caifás y su suegro, Anás. Y el saduceo Sadoc. Ya no era un joven observador. Ahora era un hombre de mediana edad, inmensamente rico, miembro influyente del Sanedrín, el Consejo Supremo. Había sobrevivido a la caída de Arquelao, al ascenso de Pilato. Era un maestro de la política, cínico, poderoso y completamente satisfecho con el statu quo que lo beneficiaba. La masacre en Belén era un recuerdo lejano, un pequeño acto de servicio desagradable, pero necesario, que había solidificado su posición con Herodes el Grande. Rara vez pensaba en ello. Entonces una voz comenzó a gritar en el desierto. No era una voz política, no era un susurro de rebelión celote. Era algo más primitivo, más peligroso. Era Yochanan, Juan el Bautista. Salió del desierto de Judea como una aparición, vestido con pelo de camello, un cinto de cuero en la cintura, comiendo langostas y miel silvestre. Parecía un loco, pero cuando hablaba, su voz tenía el trueno de los profetas antiguos. Era Elías renacido. Se puso en las orillas fangosas del río Jordán, y su mensaje era un yunque: arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente venía, primero los campesinos, luego los publicanos, cobradores de impuestos odiados por todos, luego los soldados romanos curiosos. Venían a miles de Jerusalén, de Judea, de toda la región, y él los bautizaba, los sumergía en el agua fangosa del Jordán, no como un ritual de purificación del templo, sino como un acto de confesión, un ahogamiento del viejo yo, una preparación para algo o alguien que estaba por venir. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, rugía, sus ojos ardiendo de fervor, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. No soy digno ni de llevar sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su predicación era una amenaza directa al templo. Si el perdón podía encontrarse en un río fangoso, ¿por qué alguien necesitaría los sacrificios caros y el sistema corrupto en Jerusalén? El Sanedrín decidió enviar una delegación, no para escuchar, sino para investigar. Y Sadoc, como líder de la facción de los saduceos, fue junto con un grupo de fariseos. Llegaron al Jordán, sus finas vestiduras contrastando con la multitud sudorosa y polvorienta. Observaron con desdén mientras Yochanan predicaba. El profeta se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos se fijaron en ellos. El silencio cayó sobre el río. Generación de víboras.
se gritó Yochanan, señalándolos con un dedo huesudo. El veneno en su voz hizo que Sadoc retrocediera un paso. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los fariseos murmuraron ultrajados. Y no penséis que podéis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, continuó Yochanan, su voz subiendo. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Sadoc sintió una ira fría. ¿Víboras? El Sadoc del Sanedrín. Este loco del desierto estaba jugando con fuego. ¿Quién te crees que eres? Gritó un fariseo. ¿Eres el Mesías? ¡No lo soy!, gritó Yochanan de vuelta. ¿Eres Elías? ¡No lo soy! Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Yo soy, rugió Yochanan citando a Isaías, el mismo profeta que había hablado de la Virgen. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En ese momento, entre la multitud que observaba estaba una mujer. Su rostro era una máscara de dolor antiguo. Su cabello estaba canoso, aunque no era vieja. Sostenía algo pequeño en su mano, algo que apretaba constantemente, una peonza de madera gastada. Era Tamar. Había vagado por Judea durante décadas, un alma perdida. La noticia de un profeta en el desierto la atrajo, no por esperanza, sino por una curiosidad mórbida. Había oído susurrar de nuevo los nombres Mesías y Rey, y el odio que estaba adormecido burbujeó. Observó a Sadoc y a los otros líderes. Los despreciaba, pero su verdadero veneno estaba guardado para el rey que este profeta estaba anunciando. Entonces, algo cambió en la expresión de Yochanan. La furia desapareció. Sus ojos se abrieron de par en par. Dejó de mirar a los sacerdotes y miró más allá de ellos, a un hombre que caminaba solo hacia la orilla del río. El hombre parecía común. Un galileo, a juzgar por su ropa sencilla. Tenía la complexión de alguien que había trabajado con las manos. Tenía unos 30 años. No había nada regio en él. Caminó por el barro y se detuvo ante Yochanan. «He venido para ser bautizado por ti», dijo el hombre. Su voz era tranquila, pero tenía una resonancia que hizo que el río pareciera dejar de correr. Era Yeshua de Nazaret. Yochanan, el profeta que hacía temblar a los reyes, de repente parecía un niño asustado. Levantó las manos. «¿Yo?» tartamudeó Yochanan. «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí». La multitud contuvo el aliento. Tamar observó confundida. Sadoc entrecerró los ojos, tratando de entender el drama que se desarrollaba. ¿Quién era ese nazareno que podía intimidar al bautista? Yeshua puso su mano en el hombro de Yochanan. «Déjalo por ahora», dijo suavemente, pero con una autoridad incuestionable. «Porque así nos conviene cumplir toda justicia». «Cumplir toda justicia». La frase flotó en el aire. Yochanan, temblando, asintió. El carpintero de Nazaret, el rey del linaje davídico, el superviviente de Belén, estaba a punto de ser ungido. Y los dos mayores enemigos de su historia, Sadoc, el cómplice de la masacre, y Tamar, la víctima de la masacre, estaban allí como testigos, sin tener idea de quién era él. Capítulo 5. El bautismo y la voz. Yochanan asintió. La multitud, sintiendo la gravedad del momento, retrocedió, formando un círculo silencioso alrededor de los dos hombres. El aire estaba pesado, inmóvil. El sol del mediodía golpeaba con fuerza, haciendo que el sudor corriera por el rostro de Sadoc, que observaba con un cinismo impaciente. Tamar, por su parte, sintió un extraño pinchazo. No reconoció a Yeshua, nunca lo había visto, pero la interacción entre él y el profeta salvaje la dejó inquieta. Yeshua dio un paso adelante, entrando en las aguas fangosas del Jordán. El agua fría subió por sus piernas, luego por su cintura. No era un pecador. Yochanan lo sabía, el propio Yeshua lo sabía, pero estaba allí. Estaba entrando en el agua sucia de la humanidad, en la sopa de arrepentimiento de publicanos y soldados. No se estaba limpiando, se estaba identificando, estaba asumiendo la carga. Así nos conviene cumplir toda justicia. Yochanan, con las manos temblorosas,
lo sostuvo y lo sumergió hacia atrás. Por un momento, Yeshua desapareció bajo el agua marrón. Cuando Yochanan lo levantó, Yeshua emergió con una inspiración profunda. El agua goteaba por su largo cabello y su barba. Levantó el rostro hacia el cielo y el universo se rasgó. No fue un trueno, no fue un relámpago, fue, como dirían más tarde, como si el propio cielo azul claro se hubiera rasgado como un pergamino. Una luz, más brillante que el sol de Judea, brotó de esa hendidura. No era una luz que cegaba, sino una luz que revelaba. Cayó en un haz concentrado, ignorando a todos los demás, ignorando a Yochanan, Sadoc, Tamar, la multitud, y centrándose enteramente en Yeshua. Dentro de esa luz, algo descendió. No fue un pájaro literal, sino la esencia de uno. Descendió como una paloma, suave, deliberado, poderoso. El Espíritu de Dios se posó sobre Yeshua revoloteando sobre él, y por un instante, el hombre y el Espíritu parecieron fusionarse. Yeshua cerró los ojos, absorbiendo el poder, la unción para la guerra que estaba por venir. Entonces vino la voz. No provino de los labios de Yochanan, no provino de la multitud, vino de todas partes y de ninguna. Vino de dentro del cráneo de cada persona, haciendo vibrar sus huesos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue una declaración, una coronación, una confirmación. La reacción fue instantánea y caótica. La multitud cayó de rodillas. Algunos gritaron de terror, pensando que era el día del juicio. Otros lloraron de alegría, sus corazones repentinamente inundados por una paz inexplicable. Yochanan el Bautista cayó en el agua, sin aliento. La reivindicación de toda su vida estaba allí, de pie ante él. Había hecho lo que nació para hacer. Había preparado el camino. El Cordero de Dios estaba allí. Tamar tropezó hacia atrás. La peonza de madera cayó de su mano por primera vez en años. La voz, el poder, miró al hombre en el agua, y su odio fue momentáneamente reemplazado por un terror abyecto. ¿Qué era aquello? ¿Qué poder era este? Recogió su peonza y corrió huyendo de la orilla del río, su corazón latiendo descontroladamente. Sadoc fue el único que no se arrodilló. Estaba paralizado. No había visto la paloma. No había entendido la luz. Pero escuchó la voz. Para él no sonó como amor. Sonó como un trueno que amenazaba el suelo bajo sus pies. Amenazaba al templo. Amenazaba su riqueza. Amenazaba a Roma. Miró a Yeshua que ahora salía del agua, su simple túnica goteando. El hombre no parecía diferente. Pero Sadoc supo que todo había cambiado. Masas histéricas. Sadoc escupió al fariseo a su lado, tratando de recuperar la compostura. ¿Algún truco? Un ventrílocuo del desierto. Pero su mano temblaba. Sabía que no era un truco. Ese nazareno no era solo otro profeta loco. Era un problema serio. Mientras Sadoc se giraba para regresar a Jerusalén e informar al Sanedrín, Yeshua apenas notó a la multitud que se dispersaba. Estaba lleno del Espíritu, lleno del poder de su Padre. La unción estaba completa. El linaje, cap. 1, la supervivencia profética, cap. 2, y ahora la confirmación divina, cap. 3. Estaba listo. Pero el Espíritu que lo llenó no lo llevó a la ciudad a predicar, no lo llevó al templo a tomar el poder. El Espíritu inmediatamente lo impulsó a la soledad, al desierto. Apenas se despidió de Yochanan, simplemente se dio la vuelta del agua fangosa y comenzó a caminar hacia el este, hacia las colinas áridas y calcáreas del desierto de Judea. Había sido ungido como rey, sacerdote y profeta. Ahora necesitaba ser probado. La autoridad divina necesitaba enfrentarse a la autoridad mundana. Antes de enfrentarse a los hombres, tendría que enfrentarse al archienemigo que los manipulaba. La batalla por el reino de los cielos no comenzaría con una multitud, sino en el silencio absoluto. La prueba había comenzado. Capítulo 6. 40 días de silencio. El desierto de Judea no está hecho de dunas suaves. Es un paisaje de dientes rotos, colinas de piedra caliza pálida, barrancos profundos y un calor que succiona la vida. Es un lugar donde el silencio es tan fuerte que enloquece a un hombre. Yeshua caminó hacia el corazón de esa nada.
El espíritu lo había llevado hasta allí y luego, aparentemente, lo había dejado. Estaba solo, completamente solo. Los primeros días fueron de oración. La euforia del Jordán aún estaba con él. Sintió la presencia de su padre. Meditó sobre su misión. Luego, el hambre llegó. No fue un hambre gentil. Fue un hambre devoradora. Su cuerpo, un cuerpo humano normal, comenzó a gritar por sustento. El pan que había traído se acabó al segundo día. El agua en su odre se secó al tercero. Los días se convirtieron en una semana. Luego 2. Encontró una cueva para resguardarse del sol implacable durante el día y del frío cortante de la noche. El hambre se convirtió en un dolor constante y agudo en su estómago. La sed hizo que su lengua se hinchara y sus labios se agrietaran. A los 20 días las oraciones se volvieron difíciles. Su mente, privada de alimento, comenzó a jugarle malas pasadas. Veía espejismos de arroyos, oía el sonido de pan partiéndose. A los 30 días era piel y hueso. La realidad se estaba desmoronando. Estaba en el límite de la resistencia humana. A los 40 días estaba sentado en la entrada de su cueva, mirando las piedras del suelo. Las piedras, bajo la luz temblorosa del amanecer, parecían panes, pequeños panes redondos y calientes. Sabía que era una ilusión, pero el hambre era tan abrumadora que casi extendió la mano. Fue entonces cuando vino la voz. No era la voz del Jordán. Esta era suave, razonable, seductora, como aceite derramado sobre piedra caliente. Si eres hijo de Dios. Yeshua no levantó la vista. La presencia estaba allí, en la cueva con él. No un monstruo con cuernos, sino una sombra, una duda inteligente. El tentador. Satanás y di que estas piedras se conviertan en pan. La lógica era impecable. Si eres quien la voz dijo que eres, pruébalo. Usa tu poder. Eres el Hijo de Dios. ¿Por qué morir de hambre? Es tu derecho. Sálvate, un pequeño milagro. Nadie necesita saberlo. Solo para sobrevivir. Yeshua sintió la tentación como un dolor físico. Su vientre se contrajo. Casi podía saborear el pan caliente. Humedeció sus labios agrietados. Su voz salió como un áspero susurro, citando las escrituras que su padre Yosef le había hecho memorizar en Nazaret. Las palabras de Moshe en el desierto. Escrito está, Jadeó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hambre no disminuyó, pero la sombra en la cueva pareció retroceder, irritada. La primera prueba falló. La apelación al cuerpo fue negada. Entonces la escena cambió. No fue una caminata. Fue un abrir y cerrar de ojos. De repente Yeshua ya no estaba en el desierto. Estaba en Jerusalén, pero estaba en el punto más alto posible. El pináculo del templo, a cientos de metros sobre el valle de Cedrón. El viento azotaba sus vestiduras. La ciudad se extendía debajo de él. La voz estaba a su lado. Si eres hijo de Dios, échate abajo. La apelación ahora era al espíritu, al orgullo, porque escrito está. El adversario ahora también podía citar las escrituras. Su voz era una burla. Yo a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que nunca tropieces en piedra. La tentación era brillante. Si la primera prueba era sobre fe privada, confiar en Dios por la comida, esta era sobre espectáculo público, forzar la mano de Dios, hacer un milagro innegable, descender flotando sobre la multitud en el atrio del templo. Lo aclamarían Mesías allí mismo. Fin de la lucha, sin dolor, sin cruz, solo gloria instantánea. Probar que la voz en el Jordán tenía razón. Yeshua miró hacia abajo, a la gente que parecía hormigas, al mármol frío del templo construido por la casa de Herodes, supervisado por hombres como Sadoc. Se giró hacia la sombra. También está escrito, dijo, su voz más fuerte ahora, no tentarás al Señor tu Dios. La fe no fuerza, la fe confía. La segunda prueba falló, la sombra siseó. La ira era palpable. La escena cambió de nuevo. Una última vez. Estaban en la cima de una montaña imposiblemente alta. El mundo entero estaba extendido debajo de ellos como un mapa. Yeshua vio Roma, con sus legiones y su mármol. Vio a Grecia, con su filosofía. Vio a Babilonia, a Egipto. Todos los reinos del mundo en un momento en el tiempo. El adversario se rebeló.
no como una sombra, sino como un príncipe, una majestad oscura. Todo esto te daré. La apelación final, no al cuerpo, no al espíritu, sino al propósito, a la misión. Esta es la razón por la que viniste, ¿no? Susurró la voz. El reino de los cielos, el reino de Dios, salvar al mundo. Pero mira el precio. El camino de tu Padre es sufrimiento, es rechazo, es sangre, es la cruz. Yo puedo darte todo esto, ahora, sin dolor. Yeshua miró los reinos. Podía ver el dolor, la guerra, la esclavitud. Podía acabar con todo. ¿Cuál es el precio?, preguntó Yeshua, aunque ya lo sabía. El príncipe de las tinieblas sonrió. Si postrado me adorares, arrodíllate. Una vez, un pequeño gesto, cambia la lealtad, toma el atajo. El fin, salvar el mundo, justifica los medios, adorar al mal. Era la tentación final, la corona sin la cruz. Yeshua miró al tentador, y por primera vez en 40 días, la debilidad desapareció. La autoridad divina que le había sido dada en el Jordán rugió. El Hijo de Dios, probado por el sufrimiento humano, ahora hablaba como rey. «Apártate de mí, Satanás», ordenó. La voz no fue un susurro. Fue una orden que sacudió la montaña. Porque escrito está, «Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás». La majestad oscura gritó. La imagen de los reinos se hizo añicos. La montaña desapareció. Yeshua estaba de vuelta en el desierto, caído en el suelo polvoriento, exhausto, pero victorioso. La sombra se fue, dejándolo por un tiempo. Estaba solo. La prueba estaba completa. Había probado su legitimidad. Donde Adán falló en el jardín comida, él venció. Donde Israel falló en el desierto, tentando a Dios, él venció. Probó su total y completa obediencia. Cerró los ojos y por primera vez sintió un toque gentil. Ángeles vinieron. Trajeron agua que no era espejismo. Trajeron pan que no era piedra. Lo sirvieron. El rey estaba listo. Capítulo 7. La llamada en Galilea. La noticia golpeó a Yeshua tan pronto como salió del desierto, su cuerpo aún recuperándose, pero su espíritu afilado como una cuchilla. Yochanan, Juan el Bautista, había sido arrestado. Herodes Antipas, el hijo del viejo Herodes, el tetrarca de Galilea, no tenía la paciencia de su padre para los profetas salvajes. Yochanan había condenado públicamente el matrimonio de Antipas con Herodías, la esposa de su hermano, y por eso el profeta que había preparado el camino fue silenciado en una mazmorra oscura. La antigua era estaba terminando, la antorcha había sido pasada. Yeshua no fue a Judea. El peligro allí era demasiado grande, y la hora aún no había llegado. En cambio regresó a casa al norte, a Galilea. Pero no volvió a la oscuridad de Nazaret. El taller de carpintería estaba cerrado. Se mudó a la costa, a Capernaum, una ciudad de pescadores bulliciosa y próspera a orillas del mar de Galilea. Era un lugar estratégico, en la frontera de los territorios de Herodes Antipas y Filipo, un crisol de judíos y gentiles, soldados romanos y comerciantes. La Galilea de los gentiles, como había profetizado Isaías. Allí, en ese lugar de paso, Yeshua comenzó a predicar. Y su mensaje era el mismo que el de Yochanan, pero con una nueva autoridad. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente escuchaba. Había algo en su voz. No era el fuego y azufre de Yochanan. Era una autoridad tranquila, una claridad que cortaba el corazón. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba a sus lugartenientes. Una mañana caminaba por la playa de Guijarros. El sol salía sobre las colinas del Golán, al otro lado del lago pintando el agua de rosa y dorado. El olor a pescado y salmuera estaba en el aire. Vio a dos hermanos. Simón, un hombre grande, fuerte, con un temperamento tan volátil como el propio lago, y su hermano, Andrés. Estaban en su barca lavando las redes. Habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Estaban exhaustos y frustrados. Yeshua se detuvo y los observó. Luego subió a la barca de Simón, como si fuera el dueño, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. La multitud comenzaba a reunirse en la playa para escucharlo. Simón, demasiado cansado para discutir, obedeció.
Yeshua se sentó y enseñó desde la barca. Simón fingió arreglar la red, pero estaba escuchando cada palabra. Cuando Yeshua terminó, se giró hacia Shimon. «Lleva la barca a aguas más profundas y echad vuestras redes para pescar». Shimón suspiró. La frustración de la noche volvió. «Maestro», dijo con la voz áspera, «hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada». Pero miró a los ojos de Yeshua y vio algo que lo desarmó. «¿Sabe por qué es tu palabra? Echaré la red». Remaron hacia el fondo, echaron la red. Casi inmediatamente la red se puso pesada, tan pesada que comenzó a romperse. Peces, miles de peces plateados debatiéndose. «Andreas», gritó Shimón, su voz ahogada por el pánico y la admiración. Hicieron señas a sus socios en la otra barca, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, para que vinieran a ayudar. Las dos barcas se llenaron tanto que comenzaron a hundirse. Fue demasiado para Shimón. Esto no era un truco. Esto era poder. Poder sobre la creación. Cayó de rodillas en medio de los peces que se debatían, agarrando los pies de Yeshua. «Apártate de mí, Señor», sollozó, «porque soy hombre pecador». Yeshua sonrió. Puso la mano sobre la cabeza del pescador. «No temas, Shimón. De ahora en adelante serás pescador de hombres». Miró a Andreas y luego a Santiago y Juan, que observaban atónitos desde la otra barca. «Venid en pos de mí». Cuando llegaron a la orilla, Shimón, que sería llamado Pedro, y Andrés no dudaron. Arrastraron la barca a la arena y, dejando la mayor pesca de sus vidas pudriéndose en la playa, lo siguieron. Santiago y Juan hicieron lo mismo. Su padre, Zebedeo, les gritó desde la barca, pero ni siquiera miraron hacia atrás. Dejaron al padre, a los empleados, las barcas, las redes, todo. La autoridad de ese mandato era absoluta. El ministerio había comenzado. Fueron con él por las sinagogas de Galilea. Él enseñaba y él curaba. La noticia se extendió como fuego. Curó a la suegra de Pedro de una fiebre con un simple toque. Al atardecer, toda la ciudad de Capernaum estaba en la puerta de Pedro, trayendo a sus enfermos, a sus lisiados, a sus endemoniados. Y él los curó. A todos. En Jerusalén, Sadoc escuchó los informes. Sus espías en Galilea hablaban de un nazareno que estaba haciendo milagros, un hombre a quien el propio Iochanan había ungido. El cinismo de Sadoc se convirtió en alarma. Los milagros agitaban a las masas, y las masas agitadas eran una amenaza para Roma y para el templo. Necesitaba más información. Necesitaba una forma de detener esto. Mientras tanto, en una aldea polvorienta cerca del lago, Tamar escuchaba las historias. Las descartó. «Trucos de magia», se murmuró a sí misma, aún aferrada a su peonza. Hasta que un día, su vecino, un hombre leproso que había vivido aislado fuera de la aldea durante 10 años, regresó a casa. Su piel estaba limpia. «¿Quién hizo esto?», preguntó Tamar horrorizada. «El maestro de Galilea», dijo el hombre, llorando. «Yeshua. Él me tocó». Tamar sintió que el suelo temblaba. El odio en su corazón, que había sido su único combustible, ahora tenía un nuevo compañero, el miedo. Y por primera vez en 30 años, una pequeña y terrible semilla de duda. Comenzó a seguirlo, de lejos, observando. La fama de Yeshua explotó. La premisa de su autoridad ya no era teórica, era práctica. No solo hablaba del reino, lo demostraba. Tenía autoridad sobre la naturaleza, los peces, sobre la enfermedad, la fiebre, sobre el espíritu, los demonios, y sobre el pecado. Comenzó a decir: «Tus pecados te son perdonados». Las multitudes lo seguían, de toda Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, incluso de más allá del Jordán. La premisa estaba completa. El linaje, la profecía, la unción divina, la prueba en el desierto y ahora la demostración de poder. La multitud estaba reunida. Era vasta, desesperada, hambrienta. Lo siguieron hasta la ladera de una montaña cerca de Capernaum. El escenario estaba preparado. El rey,
habiendo probado su autoridad, estaba a punto de entregar la constitución de su reino. Capítulo 8. El enfrentamiento en el monte El Aire estaba eléctrico. El mar de Galilea brillaba debajo como un espejo de zafiro. Miles de personas cubrían la ladera de la montaña. Eran los enfermos, los desesperados, los curiosos y los escépticos. Eran los que habían sido curados y los que anhelaban serlo. Yeshua subió un poco más en la colina, sus nuevos discípulos sentándose a sus pies. Miró a la multitud. Sus ojos pasaron por los rostros, viendo el hambre, no solo de pan, sino de justicia. Respiró hondo, preparándose para hablar. «Deténganse», gritó una voz. La voz era alta, culta y llena de desprecio. La multitud se agitó abriendo paso. Sadoc, el saduceo, caminó por la multitud como si fuera inmunda. No estaba vestido para una colina polvorienta. Llevaba sus finas vestiduras de miembro del Sanedrín. A su lado estaban dos guardias del templo. Sadoc de Jerusalén, susurraron las personas. El miedo era palpable. Yeshua lo observó acercarse, su rostro sereno. «En nombre del sumo sacerdote y del Sanedrín de Jerusalén», bramó Sadoc, deteniéndose a pocos metros de Yeshua. «¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para perdonar pecados, un derecho que solo le pertenece a Dios?» Se giró hacia la multitud. «Pueblo de Galilea, sois como ovejas sin pastor, siguiendo a este. Asito, este carpintero, este nazareno, él no es el Mesías, es un blasfemo, un agente de Belcebú». La multitud retrocedió. La acusación era mortal. Simón Pedro, impulsivo, se levantó. «Él curó a mi suegra, él nos dio». «Silencio, pescador ignorante», escupió Sadoc. «Sabéis lo que trae este rey. Trae problemas, trae la ira de Roma, es un falso profeta». Sadoc sonrió sintiendo que tenía el control. Había venido a cortar el mal de raíz, a desacreditar al nazareno públicamente antes de que su movimiento se convirtiera en una rebelión. «No es nada», se burló Sadoc. «Es solo otro loco del desierto, como Yochanan, que se pudre en la prisión de Herodes». Un movimiento en el borde de la multitud llamó su atención. Una mujer se abría paso, parecía salvaje, su cabello canoso volando. Era Tamar. Había estado siguiendo a Yeshua durante semanas. Lo había visto curar, había escuchado sus palabras. Y el odio en su corazón estaba en una agonizante guerra contra la esperanza que no se atrevía a sentir. Se detuvo, su pecho jadeando, interponiéndose entre Yeshua y Sadoc. Sadoc sonrió. «Ah, una testigo. Diles, mujer, diles la verdad sobre estos falsos mesías». Tamar miró a Yeshua. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, un torrente de 30 años. «Yo», comenzó su voz ronca. «Lo seguí para maldecirlo». La multitud jadeó. «Lo odiaba», continuó, su voz cobrando fuerza. Mi hijo Eliakim, fue asesinado en Belén por culpas de él», señaló con un dedo tembloroso a Yeshua, «por culpa de los rumores sobre un rey de los judíos». Sadoc se rió. Era mejor de lo que podría haber planeado. «Escuchad, la propia testigo. La sangre inocente está en las manos de este hombre. Es un fraude que solo trae muerte». Tamar temblaba violentamente. Miró a Yeshua esperando que se defendiera, pero él solo la observaba. No con culpa, no con ira, sino con una compasión tan profunda que le rompió el corazón. La mirada de él la liberó. Se giró lentamente, como en un sueño. Miró a Sadoc. Miró su rostro arrogante, sus ojos fríos, su sonrisa de burla. Y el tiempo se detuvo. De repente, ya no estaba en una colina en Galilea. Estaba en su casa en Belén. El olor a sangre, el grito, el soldado con la espada y el hombre de finas vestiduras, observando, con un pergamino en la mano. El rostro, el mismo rostro. Más viejo, más gordo, pero el mismo. Los mismos ojos muertos. «Usted», susurró. La multitud se inclinó para escuchar. La sonrisa de Sadoc vaciló. «¿Qué dice, mujer?» «Usted», repitió más fuerte.
La peonza de madera cayó de su mano, haciendo un pequeño ruido en el polvo. Reconozco ese rostro. Un flashback, vívido y terrible, pasó por sus ojos. «Es la orden del rey», dijo Zadok, su voz aburrida. «El niño». El aire salió de sus pulmones en un grito que resonó por la montaña. «Fue usted». Zadok se congeló. La sangre se fue de su rostro. «No sé de qué está hablando, está loca». «Usted estaba allí», gritó Tamar, avanzando hacia él, golpeando su pecho con los puños. «Usted estaba con los soldados de Herodes. Usted estaba en Belén. Usted dio la orden. Yo lo vi. Usted mató a mi hijo». La revelación cayó sobre la multitud como una bomba. El representante del templo, el cómplice de la masacre. Zadok tropezó hacia atrás, su rostro una máscara de pánico. «Mentiras, está loca. Guardias, préndanla». Pero los guardias del templo miraron a la multitud que ahora avanzaba. El estado de ánimo había cambiado del miedo a una justa furia. «Asesino», gritó alguien. «Hipócrita», gritó otro. «Usted nos llama generación de víboras», gritó Pedro, señalando a Zadok. «Pero era usted todo el tiempo». Zadok se giró hacia Yeshua, buscando. «¿Qué? ¿Ayuda?» Pero Yeshua solo lo observaba, su autoridad ahora absoluta, cimentada no por un milagro, sino por la revelación de la verdad. El hombre que vino a cuestionar la autoridad de Yeshua tuvo su propia autoridad, basada en mentiras, poder político y sangre, destruida por el testimonio ocular de su propio crimen. La prueba final estaba completa. Zadok no esperó. Él y sus guardias corrieron, prácticamente cayendo colina abajo, huyendo de la multitud que los abucheaba y les arrojaba piedras. El silencio volvió a la montaña. Tamar estaba de rodillas, sollozando. Eran los primeros sollozos de luto, no de odio, en 30 años. Yeshua se acercó a ella. No dijo nada. Simplemente extendió la mano. Tamar levantó la vista, a la mano del carpintero, la mano que ella quería maldecir. Ella la tomó. Él la levantó. La autoridad estaba establecida. El impostor había sido revelado. El verdadero rey, probado por la genealogía, la profecía, el bautismo, el desierto y ahora por la verdad, estaba listo. Yeshua se giró hacia la multitud. Miles de ojos estaban fijos en él. Ya no veían solo a un sanador o a un profeta. Veían algo más. Se sentó, abrió la boca y comenzó la ley fundamental de su reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La historia que acabas de escuchar no es solo sobre el pasado, es sobre la autoridad, sobre cómo la verdadera autoridad se prueba, no por el poder, sino por la verdad. Así como la voz del Padre confirmó a Yeshua en el Jordán, tu voz confirma este trabajo. La autoridad de Él fue probada en el desierto, pero la autoridad de este canal, esa es probada por tus comentarios. Si esta historia te ha tocado, si sentiste el dilema de Yosef, el dolor de Tamar o la furia de Pedro, no dejes tu voz en silencio. Suscríbete ahora mismo para no perderte el próximo capítulo de esta jornada que apenas está comenzando. Deja tu me gusta, tu amén digital. Sé para que esta luz, esta historia, llegue a más personas que están perdidas en el desierto. Y lo más importante, comentas aquí abajo, ¿cuál fue el momento que más te hizo latir el corazón? ¿Fue el bautismo, la revelación de Tamar o la derrota de Zadok? Tu voz es la prueba de que estamos en el camino correcto. Hasta la próxima.